¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Espinosa Godínez y les voy a presentar mi artículo que se llama Medición del Empowerment en Trabajadores Administrativos de la Construcción del Municipio de Celaya, Guanajuato. Como autores, pues su servidor, el ingeniero Edgar Espinosa Godínez, también la doctora María Teresa de la Garza Carranza, el doctor Eugenio Guzmán Soria y el doctor José Porfirio González Farías. En resumen, en este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en el personal administrativo de las constructoras del municipio de Celaya, aquí en Guanajuato, pues con el cual se detecta el requerimiento de algo primordial como el mejoramiento de la eficacia autopercibida por parte de sus colaboradores. Por ello, el objeto de este documento fue medir la percepción autopercibida de la eficacia en los colaboradores y la incidencia de esta variable al empowerment de los empleados. Entonces, la investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo y casual a través de cuestionarios autoadministrados. La muestra fue no probabilística, considerando como sujetos de estudio a empleados del área administrativa que laboran en la industria en mención. Como introducción, el estudio del empowerment en las organizaciones en México y su relación con la eficacia autopercibida ha tenido poco estudio y no se ha abordado lo suficiente como para conocer el nivel de influencia del empowerment de los trabajadores hacia su organización. El empowerment pues, es considerado un mecanismo para medir el desarrollo psicológico de un individuo, organización o comunidad, el cual pues, está relacionado de manera positiva en un mejor desempeño laboral o rendimiento y una mayor satisfacción en el trabajo. Este tipo de mediciones se refiere a que los planos individuales, organizativos y comunitarios están entrelazados, o mejor dicho, la intervención de alguno puede tener un efecto sobre los otros grupos. Por lo anterior, es que surge el interés por desarrollar este estudio, tomando como base la investigación realizada por Ríos y otros del 2010, la cual mide la relación de variables para las MIPYMES ubicadas en el municipio de Celaya. Con esta aplicación y medición del empowerment, se podrá conocer el estado que guardan dichas empresas en este tema. El alcance de este proyecto de investigación se enfocó a empresas constructoras del municipio de Celaya. Estuvo a su vez delimitado al área administrativa de dichas organizaciones, por lo que las conclusiones son referidas o serán referidas en manera de evaluar si existe o no relación con la eficacia autopercibida y el empowerment. La descripción del método. El estudio, pues, como dijimos, fue de tipo cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo y causal con cuestionarios autoadministrados. La muestra fue no probabilística, considerando como sujeto de estudio a empleados del área administrativa que laboran en la industria de la construcción en la ciudad de Celaya, Guanajuato, ya que se basa en métodos aplicados previamente para medir la eficacia autopercibida mediante el empowerment de los trabajadores. Las variables a utilizar quedan definidas para este trabajo partidas de las definiciones usadas en este documento como empowerment, serie de procesos para aumentar la participación individual y generar una autonomía en la toma de decisiones para la solución de conflictos, y eficacia autopercibida como el nivel de eficiencia y desempeño de los colaboradores en una organización hacia el cumplimiento de los objetivos marcados por la alta gerencia. Considerando las variables de empowerment y la eficacia autopercibida, junto con las dimensiones de la primera descritas en el apartado anterior, nos resultan las siguientes hipótesis. La hipótesis nula: hay una relación significativa y negativa por el empowerment contra la eficacia autopercibida. Y las hipótesis alternativas, ¿no? El significado genera mayor eficacia autopercibida en los empleados, la competencia genera mayor eficacia autopercibida en los empleados, el impacto genera una mayor eficacia autopercibida en los empleados, y la autodeterminación genera una mayor eficacia autopercibida en los empleados. Se puede revisar aquí cómo están las hipótesis entrelazadas. El número de empresas constructoras en el municipio de Celaya es de 142, denominadas unidades económicas según la DENUE del INEGI del 2020, de las cuales se generó el cálculo del tamaño óptimo de la muestra con base en una calculadora de la Universidad de Granada, con un margen de error admitido del 10%, sacando una muestra de 58 unidades económicas para un nivel de confianza del 95%, del cual se determinó un muestreo por conveniencia y se encuestó al área administrativa de cada organización. Para medir la variable del empowerment en los trabajadores de la construcción se hizo de manera individual por medio de la escala de Sprister, y para la variable de eficacia autopercibida se tomó la indicada por Rigotti y otros del 2008. Entonces, para la variable empowerment se utilizó 4 dimensiones: significado, competencia, autodeterminación e impacto. Y para la variable eficacia autopercibida se tomaron las del instrumento de Sprister, como el generado por Rigotti y otros del 95 y también del 2000.
El instrumento se llevó a una prueba piloto al ser una relación nueva como lo es el empowerment y la eficacia autopercibida para poder definir los ítems o subvariables y poder definir un cuestionario con el menor sesgo posible. Por lo anterior se midió la fiabilidad de las dimensiones e ítems del cuestionario con el coeficiente de alfa de Converge para así minimizar el error en la aplicación de los instrumentos. Para recolectar los datos se utilizó un cuestionario autoadministrado que se aplicó de forma individual a cada uno de los participantes en su centro de trabajo. Los ítems del cuestionario se evalúan con una escala Likert de 5 puntos de asignación de respuesta que van desde nunca hasta siempre. Y las siguientes figuras van a representar o les representaron la elaboración propia del modelo a medir para la interacción de las variables con sus dimensiones, así como cada variable individual con sus dimensiones. Todo esto basado en las mediciones y escalas de Sprister para la variable empowerment y para la variable eficacia autopercibida, la que decimos, ¿no? De Rigotti y otros del 2008. Aquí están las variables. Resultados de la prueba piloto. Se aplicó a un grupo de trabajadores administrativos del sector construcción el cuestionario autoadministrado con el fin de validarlo, a lo cual generamos los análisis descriptivos y determinamos nuestro análisis de confiabilidad con el coeficiente de alfa de Cronbach. ¿Okay? Teniendo como resultado un alfa de Cronbach del punto 89.8, que es muy bueno, ya que es muy cercano a 1, que requiere que nuestro instrumento es fiable. Asimismo, se determinaron las medias y desviaciones para cada ítem, en donde podemos ver la desviación del puntaje obtenido para cada ítem con respecto a su media. Por último, se generó un análisis de variancia teniendo una buena significancia del instrumento. Resultados generales. Derivado de la aplicación y validación de la prueba piloto, se llevó a cabo la aplicación masiva a las organizaciones determinadas por el cálculo tamaño óptimo de la muestra con base en lo que decíamos, con un margen de error admitido, sacando una muestra de 58 unidades, siendo aplicada al área administrativa de las empresas. Como se explicó previamente en la metodología, el cuestionario aplicado constó de dos variables a medir, el empowerment con las 3 dimensiones y 3 ítems cada una, y la variable eficacia autopercibida sin dimensiones y con 6 ítems, con una escala Likert de 5 puntos que fueron desde nunca hasta siempre. Modelo de medidas hizo un análisis factorial exploratorio para comprobar la validez de los factores aplicados en el instrumento de estudio y revisar si se requería hacer una reducción de factores, poniendo a prueba los 9 ítems del empowerment desglosados en significado, competencia, impacto, autodeterminación, así como los 6 ítems correspondientes a la eficacia autopercibida. Teniendo una relación buena en la prueba de KMO y de Bartlett de 0.78 en el test KMO, que implica que la relación de las variables es alta. Con la prueba de esfericidad de Bartlett se evaluó la aplicabilidad del análisis factorial al estudio, es decir, tiene una significancia de mayor de 0.05, se acepta la hipótesis nula, así que es congruente aplicar el análisis factorial. El análisis de la varianza total explicada nos arrojó que el primer factor explica el 42.96%, el segundo factor explica el 13.23% y el tercero 10.12% y el cuarto factor 7.23% del cuestionario, teniendo entonces una varianza acumulada del 73.54%, es decir, nuestro cuestionario explica en gran medida la variabilidad de los autovalores. La revisión de la matriz de los componentes rotados nos indica que las preguntas del cuestionario impacto 3, impacto 2, autodeterminación 3, autodeterminación 2, 1 e impacto 1 se agrupan en el primer factor. La agrupación del segundo factor incluye las preguntas eficacia autopercibida 6, autopercibida 3, autopercibida 4, 5 y 1 y eficacia autopercibida 2. En el tercer factor se agrupan las preguntas competencia 1, 3 y 2 y por último en el cuarto factor se agrupan las preguntas significado 3, 1 y 2. Asimismo, se generó el análisis de fiabilidad de nuestro instrumento, teniendo un alfa de Cronbach de 0.91, que significa que nuestro instrumento de mediciones de precisión acercándose mucho al 1, por lo que es fiable y con un mínimo error. Comentarios finales. En este trabajo investigativo se estudió el power en las organizaciones, siendo que es un tema que causa impacto en la eficacia autopercibida de los colaboradores. Revisando los resultados de nuestro instrumento, las dimensiones significado y competencia determinaron ser predictores positivos y significativos en la relación en power y eficacia autopercibida. Asimismo, las dimensiones impacto y autodeterminación, siendo parte importante del rol de los colaboradores, tuvo una relación significativa con tendencia negativa entre empowerment y eficacia autopercibida. Por lo que referente a las hipótesis, se puede determinar que las dimensiones de empowerment tienen un impacto importante en la eficacia autopercibida de la construcción de Celaya, Guanajuato. Conclusiones. Los resultados del instrumento aplicado fueron satisfactorios en cuestión de los datos y la relación de las variables,
y su dimensión de Empowerment y eficacia autopresiva tienen un 58.18% de los encuestados con un alto nivel de importancia, siendo 5 en la escala de Likert para la dimensión significado, resultando entonces una dimensión de mucho impacto sobre el empowerment de los empleados. Con la revisión de los datos e identificación, también se pueden llegar a resultados como que la población más dominante es el sexo femenino, del 63.6% del total de encuestados, mostrándonos así que la mayor parte del trabajo administrativo de la construcción son mujeres. ¿Okay? Entonces, hasta aquí el trabajo. Muchas gracias.